Bienvenidos a Objetivo Horizonte. Buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a Objetivo Horizonte, soy Alex Ton Bosch. Hoy vamos a hablar un poquito de mi experiencia en Venecia, que estuve la semana pasada. También quería hablaros pues de unos cuantos cambios que va a haber a partir de ahora en el programa y en el canal. Y bueno, hoy va a ser un programa que va a ser un poquito más corto de lo habitual, ¿vale? Porque tampoco el contenido, como veréis, no nos vamos a poder explayar tanto. Pero bueno, que espero que lo disfrutéis un montón también, ¿de acuerdo? Para empezar, esta semana, como os decía, quería comentaros primero unos cuantos cambios que va a haber en el programa, ¿de acuerdo? Como sabéis, me dedico al mundo del viaje de manera profesional y la verdad es que estoy muy contento y es algo que me apasiona, ¿de acuerdo? Pero, ¿cuál es realmente mi trabajo? ¿A qué me dedico? Mi función o el objetivo que me he marcado, mi oferta de valor, ¿vale? Hacia todos vosotros, al final es que ayudaros a todas las personas pues a conocer el mundo, ya sea mediante la organización de viajes o también mediante la creación de contenido. Esto es algo que la verdad me apasiona, me encanta y me mueve por dentro, pero también me gusta hacer las cosas bien, ¿de acuerdo? Entonces, cuando veo que las cosas no son así, pues necesito hacer cambios para que tener al final el resultado con la calidad que quiero conseguir. Si bien, pues el formato que estaba siguiendo hasta ahora de programa me gustaba y estoy muy contento y creo que a vosotros también en general, esta propuesta de valor que estoy intentando hacer aquí, tanto con los vídeos como con el blog y todo el tema de las redes sociales, a veces no es del todo compatible con mi trabajo. ¿Por qué? Porque tengo un volumen de trabajo alto. Afortunadamente, soy dentro del mundo, como os podéis imaginar, dentro del sector turístico, ha habido muchas bajas, por desgracia, con todo lo que ha pasado en los últimos 2 años, y que yo ahora mismo pues esté con una carga de trabajo alta y que, ostras, que pueda ayudar a mucha gente pues a ir a Uzbekistán, a Ecuador, a Bulgaria, a Suiza, a Rumanía, a diferentes partes del mundo, ostras, pues para mí no solo es una suerte, sino que además estoy muy contento por ello, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa? Esto combinado con la dedicación que quiero también dedicarle a este apartado, a la creación de contenido, tanto vía web como vía vídeos, los dos niveles muy altos no son compatibles. No, o sea, no doy para más, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces, pues justamente por ello, pues he decidido hacer algunos cambios para poder ofrecer valor de calidad en las dos bandas, tanto en la creación de contenido como en la creación de viajes. Pues primero, en cuanto a temática, como os decía, el objetivo aquí es a vosotros ofreceros pues algo que os sea útil, ¿vale? Útil e interesante. Entonces, lo que he decidido también, porque al final yo me dedico a organizar viajes profesionalmente y esto es lo que bien sé hacer realmente. Así que, como habréis visto también los que me seguís en redes sociales, en Instagram, ya os he estado preguntando acerca de qué destinos os gustaría que organizara para vosotros. Al final, si todo esto es para vosotros, vosotros tenéis que tener un altavoz en todo esto. Y bueno, en base a estas peticiones, esta semana, como ya ha habido bastante gente que me ha mandado muchas propuestas, pues un par de veces al mes voy a escoger algunas de ellas y voy a contactar con vosotros para organizaros el viaje en función de vuestras necesidades. ¿Por qué? Porque sí, yo puedo hablar de un viaje a Bulgaria o de un viaje a Ecuador, pero no va a ser el mismo viaje si tenéis una semana que tenéis dos, si sois una pareja de 20 años que una pareja de 60, si viajáis con vuestros hijos, si es un viaje de novios, si viajáis con un amigo, si os gusta la aventura, si os gusta más la cultura. Hay muchas variables, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Esto a mí me da mucho juego porque hay tantos viajes como tipos de personas hay en el mundo. Creo que para vosotros va a ser muy útil porque vais a ver, uno, el trabajo que hacemos desde el sector más profesional, desde las agencias de viajes, cuál es nuestro oficio y a qué nos dedicamos y por qué esto tiene valor para vosotros. Y dos, pues os puede ser útil si por X o por Y, que también es muy válido, pues no queréis contratar una agencia de viajes, pero os gusta viajar y os gusta organizaros el viaje por vuestra cuenta. Esto también os puede ser de mucha utilidad, no solo a la gente que me lo pregunte,
sino a todos aquellos que finalmente también puedan ver el contenido. Entonces, este va a ser pues, el primer cambio importante, ¿de acuerdo? El segundo cambio, como os podéis imaginar, está más ligado a la regularidad. ¿Regularidad con qué? Va a seguir habiendo vídeo cada semana, ¿vale? Va a seguir habiendo directo cada semana. Pero a la hora de ofrecer contenido dedicado exclusivamente a hablaros de un destino o de un aspecto en concreto, hacer esto semanalmente es una tarea hercúlea, ¿vale? Para que os hagáis una idea, semanalmente el contenido que os estaba dando hasta ahora requiere unas entre 7 y 10 páginas de guión, ¿vale? Más preguntas que después puedan ir haciendo y cosas que se vayan improvisando. Entonces, si ahora esto ya me supone un trabajo importante, ¿de acuerdo? Imaginad, pues, cuando nos acerquemos sobre todo a mayo, a junio, que la carga de trabajo que tengo yo, sobre todo a la hora de organizar viajes y de organizar cosas, es mucho más alta, va a ser totalmente imposible. Entonces, para poder seguir manteniendo este ritmo, yo prefiero tener 2 semanas para organizarme, hablaros de un destino potente, de cosas que han pasado importantes en el mundo, porque al final hoy os podría hablar, pues, ¿qué? ¿De qué os voy a hablar hoy? ¿De que se acaba el COVID y de que nos vamos a la guerra con Rusia o con Ucrania? ¿Qué sé yo? ¿Vale? Entonces, 2 semanas a mí me dan mucha más flexibilidad y mucho más tiempo para al final ofrecer un contenido de mucha más calidad. Que al final, bueno, es el objetivo y que además, bueno, pues que con esta variación creo que también os puede ser muy útil. Así que nada más. Ahora sí, voy a hablaros de mi experiencia en Venecia. Y bueno, antes que nada os recuerdo que si os gusta lo que veis, lo que estáis viendo, para mí es de mucha utilidad, tanto en cualquier plataforma que lo estéis viendo, pues que le deis al me gusta, que os suscribáis, que lo compartáis con otras personas que le pueden ser de utilidad. Ahora, por ejemplo, con todo el tema este de creación de viajes, si creéis a alguien, oye, mira, pues me gustaría organizar un viaje, pero no tengo ni idea. Es que me escriba vía Instagram, podemos hablarlo y lo hacemos en directo. Y al final esto, pues oye, también me ayuda no solo a llegar a más gente, sino también a ver que os gusta a vosotros lo que hago y también a que pueda crecer todo el contenido. ¿De acuerdo? Así que nada más. Vamos ahora, como siempre, a hablar de mi último viaje. Y como siempre y cada día, soy Alex Tom Bosch. Bienvenidos a Objetivo Horizonte. Como os decía, hoy vamos a hablar de mi experiencia en Venecia. Los que ya habéis seguido el programa y los que no, no pasa nada, sabéis que hace un par de semanas hicimos un programa dedicado a hablar sobre Venecia. El programa fue antes de fin de año, porque en principio tenía el viaje programado para entonces, pero por circunstancias de la vida y del COVID, al final tuve que posponerlo. Y bueno, en aquel primer programa lo que hicimos fue dar un poquito un repaso sobre todas las opciones que teníamos en Venecia, tanto de alojamiento, sobre todo de qué ver, la historia de la ciudad, etcétera. ¿Por qué? Siempre os digo, y creo que a todos los que viajáis os gusta, siempre es importante pues tener un poco una idea previa de lo que vas a ver y sobre todo, aunque os pego mucha brasa con ello, un poquito de la historia también del lugar para situar un poco el contexto de lo que estáis viendo, ¿vale? En aquel programa, bueno, vamos a dejar un poquito para un poco más adelante el tema de los sitios concretos, pero hizo bastante hincapié sobre todo en qué ver de la ciudad y qué podíamos esperar, ¿vale? Primero de todo, ¿vale? En cuanto a mi experiencia, quiero poner en valor el hecho de viajar en invierno. ¿Por qué? Porque creo que por cómo funciona nuestra sociedad en general, sobre todo aquí en Occidente, tenemos cierta tendencia a asociar ciertos destinos a ciertas épocas del año. Y esto tiene sentido, en algunos casos. Me explicaré. En nuestro imaginario colectivo, pues es normal que asociemos quizá viajes en invierno a países como Suiza, Noruega, incluso Islandia, etcétera, etcétera. También mucha gente, pues, incluso me dice, no, pues yo asocio con hacer escapadas, que el otro día también estábamos hablando de las escapadas, pues ciudades de Centro Europa, como pueden ser Budapest, o con los baños termales, o Praga. Luego tenemos ciudades que son para visitar todo el año, que son siempre las más mainstream, como pueden ser Londres, París, Roma. Y, por supuesto, también tenemos destinos de invierno, pues aquellos destinos normalmente más relacionados con el calor y la playa, de invierno, de verano, más relacionados con el calor y la playa, pues como el otro día hablamos de Atenas, como pueden ser cualquier destino al que vosotros pues queráis ir para bañaros en el mar o lo que sea. ¿Qué pasa? Que estos tipos de viajes, estas asociaciones también están muy ligadas, pues como hemos visto, al tipo de actividades que podéis realizar. Entonces,
cuando hablamos de escapadas sobre todo a ciudades europeas, que en nuestro caso, a los que vivimos, por ejemplo, en España, es lo más útil si tenéis 2 o 3 días, a veces se nos escapa que hay ciertas bondades en visitar estos destinos que normalmente están más asociados al verano, pero en hacerlo en invierno. ¿Por qué? Porque viajar en invierno nos aporta un plus con el que mucha gente no cuenta, ¿vale? Y yo no os voy a engañar. Allí en Venecia hacía un frío de la hostia. O sea, está muy cerca de los Alpes. Además, al estar dentro de la albufera de esta laguna de Venecia, pues hay bastante humedad. Entonces, hace frío. Es un hándicap, pero que igual que si te vas en verano y estás a 30 grados, pues hace calor, ¿vale? Es una etapa más. Pero, pese a ese frío, me encontré una Venecia que no esperaba. ¿Por qué? Porque, como vimos también en el programa que hablamos de Venecia, lo que más se acostumbra a relacionar con Venecia, cuando se habla de turismo, de viajes, es el turismo de masas, las masificaciones, esta plaza de San Marcos abarrotada, esta sobremasificación. Bien, pues esto negativo de la masificación, en mi caso, no hay nada más lejos de la realidad. Cuando llegué a Venecia, hay que decir que yo llegué el miércoles de la semana pasada, es decir, o sea que además del invierno he hecho el viaje entre semana, lo que seguramente pues ha ayudado aún más. Llegué el miércoles de buena mañana y lo que me encontré pues fue justamente todo lo contrario a lo que me esperaba. Me encontré un lugar tranquilo, me encontré un lugar donde había movimiento, sí que había bastante gente, pero era gente que, me atrevo a decir que en el 90, en el 98, 99% estaba yendo a trabajar, estaba yendo a la escuela, estaba haciendo sus quehaceres diarios, ¿de acuerdo? Me he encontrado una Venecia muy natural en el sentido que no me he sentido extranjero allí. Y cuando digo que me he sentido extranjero es que no me he encontrado un lugar donde el extranjero es el local. ¿Sabes lo que quiero decir? Aquellos lugares donde hay tanto turista, que casi es difícil encontrarse una persona local. Bueno, esto es lo que yo esperaba. Pues totalmente lo contrario. La gente como que vivía por la calle, como os decía, en su inmensa mayoría iba a trabajar. No estoy diciendo, por supuesto, de que no hubiera ningún turista. Sí que lo había, sobre todo en las partes pues más concurridas, como pueden ser pues la Plaza San Marcos, el Puente Rialto, los puntos más icónicos de la ciudad, pues sí que encontrabas a gente haciendo fotos, pero, ya os digo, la sensación general es que he estado en un lugar de gente local, ¿vale? Entonces, por un lado, os quería destacar esta experiencia para poner en valor justamente esto, ¿sabes? La importancia que puede tener visitar lugares fuera de temporada y en épocas donde parece que el clima, por ejemplo, no acompañe, ¿vale? Entonces, para mí ha sido una experiencia muy grata, la verdad. Todo el mundo me escribía comentándome además lo mismo sobre, bueno, pues qué suerte tenía de ver una Venecia así, que ninguno de ellos, incluso compañeros míos de trabajo, con una experiencia de narices y muchos años a la espalda, me decían que ellos nunca habían visto Venecia así. Y la verdad es que, pues, es una suerte. También, por supuesto, no hay que olvidar que no solo se ha juntado todo el tema de el hecho de viajar en invierno y el hecho de viajar entre semanas, sino también estamos en la situación que estamos, aún en Europa. Hay ciertas restricciones y, bueno, esto también, para bien o para mal, ha influido en la calidad de viaje que he tenido. Mira, pregunta Ana, ¿y habrás podido disfrutar más en los museos y restaurantes? Totalmente, Ana. Y te diré por qué. Además de, por supuesto, porque no he encontrado colas en ningún lado. En los restaurantes, además, ten en cuenta que muchas veces, muchas veces no, todas las veces lo que tenía a mi alrededor era gente hablando en italiano. He escuchado pocas veces hablar inglés. El tema de los restaurantes ya os lo comentaré más adelante, pero sí. He escuchado pocas veces hablar inglés, lo que, bueno, la verdad es que me ha sorprendido. Que no hice cola absolutamente en ningún lado. Ni en los museos, ni en la Basílica de San Marcos, ni para coger el Vaporetto, absolutamente en ningún lado. Esto en cuanto a la primera experiencia que he tenido, ¿vale? De viajar en invierno y cuál ha sido mi primera impresión. Os quería comentar también mi experiencia en cuanto a las visitas. Como sabéis, en aquel anterior programa estuvimos hablando pues de los lugares más importantes, ¿de acuerdo? Y de los más destacados, seguramente los más famosos. Tampoco puedes salirte mucho de allí. Empezando por la ruta que me planifiqué. Si no recordáis, os dije que mi primera intención era visitar primero el Museo de Historia, para tener una idea pues un poquito más a fondo, aparte de lo que yo había estudiado con anterioridad, pues de la historia de la ciudad, de la herencia de la ciudad, ningún tipo de problema. Los museos entre semana abren un poco tarde, o yo madrugo demasiado, quizá. Es que yo llegué muy pronto, o sea, aterricé en Venecia a las 9 de la mañana
y a las 9 y poco yo ya estaba andando y tuve que esperarme hasta las 11, si no recuerdo mal, que abrieran el Museo de Historia, pero muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, acordaos que el Museo de Historia se encuentra dentro de la misma plaza de San Marcos. Es un lugar brutal, ¿vale? Es un lugar brutal por la monumentalidad que tiene la plaza en general. No es solo la estructura de la plaza, no es solo su torre, no es solo el Palacio del Dux, no es solo la Basílica de San Marcos, es el conjunto en general. Es un lugar que te hace revivir un poco y te puede hacer entender la importancia que ha tenido Venecia a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque un lugar así no se construye de la nada. Es decir, no vas a encontrar plazas bueno, de este sentimiento imperial, de este sentimiento de grandeza en muchas ciudades de Europa. Y que esté en un lugar como Venecia, que como os digo, es una islita pequeña, es un lugar pequeñito. Dice mucho de la historia de la ciudad y de la importancia que tuvo durante todos esos siglos. Entonces, como os decía, yo empecé por el museo, y a continuación visité el Palacio del Dux. Las dos cosas valen mucho la pena, más que nada porque el palacio sí que el museo te sirve para introducirte en lo que es la historia de la ciudad, y el palacio ya se centra más en la historia política y de cómo se desarrollaba toda la vida política en ese palacio. ¿De acuerdo? Puedes hacer un recorrido a través de las diferentes salas, de las diferentes salas de audiencia, además. Se explica muy bien, en inglés, por supuesto, o en italiano, dónde esperaban, por ejemplo, ciertos emisarios extranjeros. También puedes recorrer las diferentes salas donde se hacían audiencias de los órganos gubernamentales. Es muy interesante y además, de nuevo, igual que os comentaba, el hecho de que San Marcos ya denota esta monumentalidad, también cuando visitas el Palacio del Dux ves también esa importancia regia que había allí dentro y cómo, bueno, no solo por las estancias, sino por las pinturas, la decoración, etcétera, etcétera, que había dinero. Había dinero y había poder y todo esto se nota. Entonces, son muy interesantes las visitas. Son largas, ¿vale? Porque el museo te puede llevar aproximadamente 1 hora o 1 hora y media, depende cuánto leáis, visitarlo. Se pueden ver, sobre todo, vais a ver algo que me llama mucho la atención dentro del museo, son todos los globos terráqueos que habían, todos los mapas. Me fascinan los mapas, si vierais mi habitación, pero me encantan los mapas y realmente es fascinante la visión del mundo que había en aquella época y cómo la geografía y la topografía, bueno, cómo hacían a mano todo aquello sin satélites ni nada por el estilo como tenemos ahora. O sea que es realmente fascinante. También hay una exposición muy grande de monedas, que esto también nos enseña, como ya os comenté, la importancia que tenía Venecia. Es decir, el duque veneciano, el ducado veneciano, la moneda del ducado veneciano era una moneda de cambio internacional, es decir, se aceptaba en una gran parte del mundo. Que esa moneda tuviera valor no solo en Venecia o no solo en Europa incluso, sino que tuviera valor en Persia o en China, denota mucho la importancia que tenía esa pequeña ciudad, porque el respaldo de valor que tenía, ese respaldo confiaba mucha gente, incluido gente que estaba muy lejos. Entonces, bueno, te sirve un poquito para ver la evolución, no solo de las monedas o de los mapas, sino también de Venecia y de su importancia histórica dentro del mundo. Como os decía, seguí a continuación del museo, continué hacia el Palacio del Duque, una visita que también es larga, es decir, o sea, si podéis hacer una pausa entre visita y visita, porque es un buen rato, ¿vale? Si os paráis, sobre todo en el Palacio del Duque, igual no hay tanto material para leer, aunque también, pero sí que hay mucho porque puedes hacer un recorrido no solo por las salas, sino también por las mazmorras, el Puente de los Suspiros, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es una visita muy interesante. Y bueno, a continuación, el primer día hice por la mañana esas dos visitas y la tarde me la guardé para explorar un poco la ciudad. Tened en cuenta que Venecia es una ciudad que es peatonal, entonces, bueno, de esto hablaremos más adelante, pero bueno, que la exploración es muy fácil y además es muy agradable. Al día siguiente, si seguimos hablando de las visitas, me decidí a visitar, por supuesto, la Basílica de San Marcos, que no lo había hecho el día anterior. ¿Por qué? Porque para mí es una de las visitas obligadas, es espectacular, o sea, es un auténtico show. Ya no solo la fachada de fuera, que también puedes ver los caballos que se robaron de Constantinopla, bueno, de Estambul, que creo que las copias originales se devolvieron hace poco. El interior, la decoración dorada, bueno, es una auténtica maravilla. La entrada creo que son 3 o 4 euros, no es muy cara, pero si después quieres entrar a ver la zona donde está la reliquia, tienes que pagar 5 euros más. Personalmente la pagué. No solo por ver toda la estructura donde está situada, que es espectacular, incluso la manta esta de oro que tienen allí,
sino por como os comentaba en el capítulo en que hablé de Venecia, sinceramente, o sea, fui por la teoría de que allí, de que San Marcos igual puede ser Alejandro. Entonces, es complicado a veces repetir destino, ¿vale? Y más a los que nos gusta mucho, mucho conocer y viajar. Así que, bueno, como no sé si voy a volver ni cuándo voy a volver a Venecia, tampoco iba a perder la oportunidad de estar delante de la que podría ser la tumba de Alejandro. Entonces, nada, yo realmente lo recomiendo, más que nada porque la segunda parte de la visita, igual que el ascenso arriba, la parte de arriba, no lo hace todo el mundo. Hay mucha gente que se queda solo con la sala central. Vale mucho la pena. Yo, de nuevo, tuve la suerte de que es que, aparte de que no hice ni cola, ni si dentro habían, es que éramos 4 gatos, así que estaba casi solo. Y realmente, bueno, una pasada. El siguiente punto del que os quería hablar, y que no lo hablé en su día, porque lo desconocía principalmente, es de las iglesias de la ciudad. Dentro de la ciudad vais a encontrar iglesias escondidas o no tan escondidas por todos lados, ¿vale? Durante tanto la mañana del segundo día como durante la tarde del primero, me dediqué principalmente a conocer diferentes iglesias de Venecia. ¿Por qué? Porque es que hay muchísimas y además hay una cosa muy curiosa y es el siguiente punto de lo que os quería hablar. Venecia, por el tipo de estructura y por la manera en que está construida, es una ciudad que es muy bajita. Cuando digo muy bajita, me refiero a que los edificios no son muy altos. Entonces, esto te permite algo que en ciudades grandes, como las que estamos acostumbrados hoy en día, al menos aquí, por ejemplo, en Barcelona, no es tan fácil, y es ver cosas a lo lejos. Este concepto de ver cosas a lo lejos, para los que nos gusta viajar y para los que además tenemos este sentimiento de exploración, es brutal. ¿Por qué? Porque yo igual estaba esperando o me estaba dirigiendo hacia San Marcos, vía Rialto, y veía igual una cúpula a lo lejos. Claro, la mayoría de iglesias no tienen el renombre, por supuesto, que tiene San Marcos, pero esta estructura de la ciudad pues hacía que dijera, vale, pues voy hacia allí. Y no hacía falta, intentaban pues en la medida de lo posible mirar poco Google Maps, al final y al cabo he ido 3 días y tenía bastante tiempo para tomarme las cosas con calma. Y la verdad es que he tenido ese sentimiento de exploración primigenio que seguramente tenían, no sé si los primeros exploradores con las grandes hazañas, pero bueno, me ardía un poquito ese fuego interno pensando en el hecho de que, bueno, de que estaba explorando cosas y que realmente iba a descubrir y iba a explorar. Y este sentimiento muchas veces, con ese exceso de preparación que a veces o de sobreinformación que a veces tenemos, lo perdemos. ¿Qué me he encontrado con esto? Bueno, pues por un lado que he estado andando como un descosido, por no decir otra cosa, he andado muchísimo durante este viaje, acababa los días absolutamente reventado, pero me he encontrado, la verdad, muchas iglesias que igual pues no eran tan espectaculares como pues, Santa María de la Sanación o como, qué sé yo, como San Marcos mismo, pero sí que dentro, la verdad es que eran muy ricas, ¿vale? Tanto en óleos como quizá en esculturas, con algunas incluso bastante curiosas. Lo puse en Instagram, pero me encontré una además que tenía una estatua exactamente clavada al malo de Rec, de la primera peli de Rec. Y bueno, la verdad es que muy contento en ese aspecto. Venecia, ya no solo por las iglesias, como os estaba comentando, sino por los canales, por supuesto, los puentes, esas pequeñas. Toda la ciudad es peatonal. Entonces, recorrerla al final te está llevando a un lugar donde el silencio llama mucho la atención, porque el hecho de que no haya coches es una auténtica gozada, y que además te permite caminar, explorar y descubrir un montón de rincones de la ciudad, sobre todo típicas escenas de un puentecito pequeño con un canal con sus barcos parados, que bueno, realmente a mí me fascinó. Me pasaba mucha parte del día pues caminando tranquilamente, explorando, por no decir ninguna, rara vez seguí el mismo camino para ir a un mismo lugar, lo que, bueno, se hace también mucho más interesante porque no dejas de ver otras caras de la ciudad y otras perspectivas. Y bueno, la verdad es que en ese aspecto muy, muy contento. Ya os digo, sobre todo por el hecho, me ha encantado toda la monumentalidad de la ciudad, me han encantado los canales, pero de verdad, lo que más me ardió por dentro, lo que más, no sé si la palabra correcta es me encendió, ese espíritu fue justamente es que podía estar explorando por mi cuenta y de que sentía de alguna manera de que estaba explorando y estaba descubriendo cosas. Y la verdad es que era una sensación brutal.
Como también comenté en su día en el otro programa, otra de las visitas que, bueno, pues que también están más en boca de todos y que son más famosas son las de Murano y Burano. Murano y Burano, como sabéis, son dos islas diferentes a la isla de Venecia, que están más apartadas, están en dirección noreste, si no me equivoco. Y bueno, dediqué en mi último día, mi tercer día por la mañana, a visitarlas. Diferentes perspectivas. Por un lado, la primera parada fue en Murano, bastante decepcionante, personalmente. ¿Por qué? Es una isla barra ciudad que es muy famosa, supongo que para los que las conozcáis, por el cristal, ¿de acuerdo? El famoso cristal de Murano. Pero más allá de ello, lo que vais a poder encontrar allí es una pequeña extensión de Venecia, sin tanta monumentalidad, pero con lo que podría tener su encanto por ver un aspecto más local de lo que es vivir en la Laguna de Venecia. Al final, en el caso de Murano, para mí es un sitio con demasiada orientación al turismo. ¿Por qué? Porque lo que más se ve, principalmente, no es que no se vean talleres de cristal, que yo vi muy pocos. Y además estaban cerrados porque obviamente no, con la poca afluencia de turismo que hay, estaba yo solo, ya os digo. Sino que además, sobre todo la calle principal, que tampoco es que haya mucho más, estaba rotada de tiendas de souvenirs de cristal, pequeñas. Bueno, un tipo de comercio y cultura muy, 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 muy enfocado al turismo. Y bueno, hay un pequeño museo del vidrio también. La verdad, no lo visité, no tenía mucho interés en ello. Pero la ciudad sin más. La ciudad sin más. Como aspectos interesantes, no todo es malo, pero bueno, me encontré pues gente trabajando, había gente pues arreglando barcos, algunos pescadores. En ese aspecto es un poquito más interesante porque te da una visión también un poquito más abierta de la laguna de Venecia. Pero más allá de ello, es que la ciudad, ya os digo, igual que en Venecia sí que había más movimiento, no de turistas, sino de locales, allí es que había muy poca gente. Y ya os digo, y las pocas tiendas que la mayoría estaban cerradas, además, están dedicadas principalmente a vender souvenirs relacionados con el cristal. Alguna tienda alta gama, pero nada más. La siguiente parada, en este caso, fue Burano, y nada que ver con lo que acabo de decir. Me encantó. Burano me encantó, Burano con B. ¿Por qué? Burano es famosa por sus casas de colores. Esas casas pintadas de colores llamativos, azules, verdes, naranjas, bueno, las podéis encontrar de todos los colores. La verdad es que, bueno, cuando bajas del Vaporetto y empiezas a verlo, porque además, bueno, una de las cosas interesantes además es que todos estos trayectos se hacen hay que hacerlo con barco, o sea, medio de transporte, como os podéis imaginar, en Venecia es el barco. Realmente es una isla muy interesante porque sí que me encontré, bueno, pues algún turista, por supuesto, no era el único que iba a visitarlo, pero de nuevo, los que íbamos hacia allí, la mayoría iban a trabajar, pero me encontré con una isla que sí que, bueno, pues tenía restaurantes, tenía algún hotel. Pero lo que más había pues eran cafés, había algún mercado, sí que había alguna tienda de souvenirs, pero me encontré con una isla que tenía vida. En Murano, la verdad es que me tomé un café y había niños italianos jugando en las plazas, había la mayoría señores mayores, hay que decirlo, eran bastante viejetes, tomando café en la plaza del centro. Y bueno, me encontré además de una isla muy pintoresca, porque bueno, es lo que más llama la atención, había bastante vida. Y creo que es la diferencia que separa sobre todo Murano y Burano. Y es que una está centrada en un producto y al final todo se ha desarrollado en base a ese producto, como puede ser el cristal. Y la otra, al tener su reclamo turístico basado en su arquitectura, al final, bueno, la gente pues sigue viviendo allí, hace su vida. Hay que decir, por supuesto, que normalmente en estos lugares pues es más complicado seguramente ver gente joven por la falta de oportunidades o porque, bueno, que están buscando otras cosas y acostumbran a irse a la ciudad, pero bueno, eso también lo encontramos en cualquier parte de España y seguramente en cualquier país del mundo. Pero ya os digo, fue una experiencia realmente, una experiencia muy buena. Estuve muy contento porque es que estuve tomando un café, adoro café italiano, estuve tomando un café en la plaza del centro, estaba en un bar donde la chica ni siquiera hablaba inglés, la que me atendió, estaba rodeado de señores mayores que cuando entré a pedirlo en inglés casi me miraron raro. Y pese a que, bueno, a veces esta hostilidad que se puede llegar a sentir en depende qué países, que muchas veces no es así, pero bueno, que a veces la siente el viajero, hasta me reconfortó. Me reconfortó por sentirme un poquito de nuevo, como os decía antes, extranjero allí. Hasta aquí lo que os quería comentar de los lugares que he visitado. ¿Qué más os quería decir? Tiempo de viaje, ¿de acuerdo? Yo he dedicado 3 días completos. 3 días completos más el cuarto que me volví para casa, pero bueno, o sea, me volvía por la mañana, o sea que el cuarto no cuenta.
¿Por qué os digo esto? Porque Venecia, con todo lo que he visitado, tanto todo lo que hay que ver más las islas exteriores, es un viaje que se puede hacer en 2 días. Yo lo hice en 3. Tengo la suerte de tener flexibilidad, tiempo y que puedo trabajar a distancia. Y bueno, hacerlo en 3 días es mucho más relajado, más cómodo. No vais a tener que correr tanto, ¿de acuerdo? Y os va a permitir, además, algo que a mí, la verdad es que detesto, que es ir a golpe de pito. Es decir, tener la mañana estructurada para ver una cosa, la tarde otra, la mañana una, la tarde otra, porque si no, no da tiempo a verlo todo. ¿Vale? A mí, sinceramente, pues me gusta a veces decir, no, pues mira, esta tarde cojo una libreta y me quedo en un café escribiendo o mirando cómo pasan los barcos o simplemente haciendo fotos y vídeos o no haciendo nada. Que también hay que poner un poquito en valor de no hacer nada, que a veces, y eso es el primero que me pasa, se nos olvida. Otros datos útiles. ¿Cómo llegar? Primero, en el caso de España es muy fácil. Tenemos vuelos directos desde Barcelona, desde Alicante, desde Madrid, desde Valencia, desde Palma, desde Sevilla y desde Canarias. Y desde Málaga también. Desde el resto de ciudades españolas, además, se pueden hacer vuelos con conexión. Pero bueno, con todos estos aeropuertos con vuelos directos, creo que es un muy buen lugar para visitar, ya os digo, para hacer una pequeña escapada de 2 horas. Además, ya sabéis que hoy en día este tipo de vuelos, si los miráis con tiempo, pueden salir realmente muy baratos y en todos los portales estos de internet podéis encontrar incluso ofertas. También quería comentaros el tema del alojamiento. En mi caso, yo me alojé cerca de la estación. Os recuerdo de nuevo, no hay coches en Venecia. Es decir, o sea, no hay ningún tipo de tráfico de coches ni de motos en Venecia, ¿vale? Entonces, en mi caso, yo cogí el bus directo desde el aeropuerto hasta la estación de buses de Venecia, que te deja justo después del puente. Y desde allí caminé hasta la estación de tren que ya está pasado el puente de Cristal de Venecia. ¿Por qué me alojé ahí? Primero porque, bueno, es un punto que no solo está cerca de entrada y salida, es decir, pues llegas con la maleta o con la mochila o con lo que lleves y es fácil pues dejar las cosas allí y empezar ya tu viaje para no ir cargando todo el viaje hasta donde tengas el hotel, más si lo tienes bastante céntrico. Estaba cerca también pues de los medios de transporte, ya utilicéis el tren, ya utilicéis el bus para dirigirse al aeropuerto, que pues si aprovecháis los días o es tarde o es temprano que tenéis que coger el bus de vuelta, pues oye, siempre es útil estar cerca y a mí me pareció bastante razonable. Y el último factor que creo que también es el más importante es que está bastante lejos del centro. Entre muchas comillas esto. Bastante lejos me refiero es que igual tardas entre 15 y 20 minutos caminando a San Marcos. Que si bien pues yo he tenido la suerte de que, como os he comentado durante todo el capítulo, no me he encontrado una Venecia muy masificada, yo entiendo que en épocas de temporada alta o en épocas más señaladas como pueden ser pues algún puente o Semana Santa, aquello va a estar bastante más lleno. Entonces, a mí el hotel me gusta para descansar y para descansar me gusta tranquilidad. Entonces, siempre prefiero pues estar un poco más alejado del meollo, entre comillas, para descansar mejor. Tenéis además muchas opciones. Vais a encontrar bastantes opciones en cuanto a hoteles. Hay muchos, sin embargo, que están cerrados ahora mismo. No sé si de manera definitiva porque por la pandemia los han barrido directamente, que es muy posible. Pero sí que había bastante variedad. Entonces, en cuanto a categorías, vais a encontrar lo que queráis. Realmente lo que queráis. Yo estuve mirando tema moverse. Como os he dicho por aquí, yo reivindico el poder viajar a Venecia y hacerlo todo a pie. Tenéis piernas, todos, de verdad, usarlas, porque lo vais a agradecer. La manera de moverse en Venecia es a pie. Y yo lo voy a reivindicar hasta el fin de mis días. ¿Por qué? Porque si bien hay otra opción, que os la comentaré, como os he dicho antes, para mí una de las mejores experiencias es encontrar y descubrir y explorar la ciudad. Y esto hacerlo a pie te permite variar el rumbo, decir, bueno, sí, estamos yendo a San Marcos, pero ostras, ahora por aquí vamos a girar a la derecha, seguimos por este canal que nos ha gustado esta esquina, vamos a recorrer, es espectacular. Al final, si le pillas mucho el gustillo a esto, acabas el día pues bastante cansado, pero oye, al final que estamos aquí para exprimirnos y yo estoy muy contento de haberlo hecho. Y la verdad es que lo he disfrutado, pero vamos. Hay otra opción, como os podéis imaginar, que es el Vaporetto, los barcos. Es el bus barco que hay el barco bus que lo llamo yo, que hay en Venecia. A través del Gran Canal y de los canales principales, pues hay un Vaporetto, un bus, pero que es realmente un barco, que además hay bastantes paradas que os van a dejar en las diferentes partes de la ciudad, incluido, bueno, si queréis hacer el trayecto de Murano y Burano. Yo soy sincero, compré un solo billete de un día, es un poco caro.
es un poco caro. No sé si era un tipo de billete turista o hay alguno que sea más económico, pero pagué 20 euros por un billete de 24 horas. Me pareció una pasada. Y con este, pues llegué hasta Murano y hasta Burano. Y en principio también servía, digo, era un pase de Vaporetto de 24 horas, pero bueno, me pareció carísimo. Aparte de andar, yo creo que vale la pena, pues, al menos hacer un viaje o dos, porque ni que sea el de Murano y Burano, como el que hice yo, porque realmente vale la pena y también es muy curioso a la hora de ver el día a día que hay en Venecia, ver pues como los abuelos o la gente que va a trabajar, pues sube al Vaporetto como quien sube al bus. Y la verdad, no sé, es una experiencia curiosa. Bueno, un poquito el tema este también de los precios que os quería comentar. No es un viaje que al final se haga excesivamente barato. Me parece extraño que no se haya rebajado un poco los precios. No sé si es por la inflación, no sé si es porque, bueno, ya al final yo supongo que la reflexión a la que he llegado yo, o lo que yo creo que es que viendo el tamaño de Venecia, al final la oferta es relativa. ¿De acuerdo? O sea, Venecia no puede crecer más. Yo siempre digo que Barcelona es una ciudad cara justamente porque tenemos dos ríos a banda y banda y estamos también entre el mar y la montaña. Entonces, como es una ciudad que no puede crecer más, pues al final los precios tienden a subir. Pues creo que Venecia pasa esto, pero por supuesto exponencial, porque en Venecia está todo construido. No esperéis encontrar ningún solar por construir. Entonces, claro, la oferta es la que hay y los restaurantes seguramente son los que hay. Tengo además, creo haber leído que desde hace unos años también empezaron ya a limitar esta construcción de hoteles o de restaurantes para preservar un poquito todo el tema local y bueno, que tampoco se masificara más de lo que ya estaba la ciudad y hace que, bueno, que no sea relativamente barato. La fama es sinónimo de dinero. Sí, totalmente. O sea, no ha habido ningún día que haya comido o cenado por menos de 20, 25 euros y nada del otro mundo, ¿eh? O sea, no os penséis que he estado de etiqueta y tenedor porque nada del otro mundo. Pero bueno, siempre hay alternativas. Si queréis ahorraros algún dinero, es interesante pues pensar que pueden haber apartamentos también que se pueden alquilar. No son muy baratos tampoco, pero bueno, siempre os podéis ahorrar algo, sobre todo en temas de comidas, cocinando por vosotros mismos, etcétera, etcétera. Esto si queréis comer en restaurantes. Hay una opción, ¿vale? Que es que hay muchas tiendas, bueno, o pizzerías de calle, de callejeras, donde podéis comprar trozos de pizza que son relativamente baratos y bueno, si vais trampeando así, pues podéis ahorrar algo de dinero, pero os digo, en restaurantes, si os queréis sentar, pica un poco más. La cosa es que puestos ambulantes de pizzería sin gluten, más bien no. Y nada más. Como último punto, ¿vale? Os quería comentar, ya sabéis que siempre estábamos aquí hablando de la sección de Nuevos Horizontes y en su momento os dije que, bueno, estuvimos hablando, si no me equivoco, en un último programa del turismo regenerativo. Eh, para los que no lo sepáis, el turismo regenerativo es ese turismo que, lejos de tener un impacto positivo, lo que pretende es dejar el destino o el lugar que estás visitando mejor de cómo te lo has encontrado. Pues os dije que iba a intentar hacer pues o una pequeña guía o una pequeña reflexión sobre el turismo regenerativo en Venecia. Vale, a ver, problemas que hay en Venecia, ¿vale? Como os podéis imaginar, es el gran problema que es la masificación, aunque yo no me la haya encontrado, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo que es la masificación? Porque pese a que yo no me he encontrado ese problema, seguramente por la coyuntura actual en la que vivimos y por la época del año, porque he ido entre semana, sí que se puede ver pues que los alrededores de San Marcos, por ejemplo, todo ese barrio está dedicado al 95% al turismo. En cada esquina vas a encontrar una tienda de souvenirs, sea más grande, con un coste, porque no quiero saber cuánto debe costar un alquiler allí, y en todas venden, en el 90% venden lo mismo, tiendas de máscaras, etcétera, etcétera. Es decir, un tipo de economía al final que sin ese turismo masivo no va a poder sobrevivir. Entonces, bueno, va a tener que resituarse. Entonces, es una ciudad que aparte de eso, pues contaminación, como os podéis imaginar, no tiene, ni a nivel de humos y tráfico como las grandes ciudades, ni tampoco a nivel de ruidos, porque ya os he dicho que una de las grandes cosas que me ha sorprendido a mí, la verdad, es que ha sido el silencio. Y la verdad es que es una ciudad también muy limpia. No puedo decir lo contrario. Es una ciudad muy limpia, es una ciudad que, bueno, que todo que no haya opción de coches y que todo sea andando, pues la verdad es que me sorprendió porque he visto o sea, he visto papeleras, pero no he visto contenedores y
me gustaría investigar sobre esto, no sé si alguien lo sabe, porque no he visto contenedores y no sé dónde tira la gente la basura. Pero bueno, dicho esto, en cuanto a turismo regenerativo, las ideas que he tenido yo respecto a cómo hacer un viaje de manera más sostenible a Venecia, ¿vale? No sé si se puede considerar regenerativo, pero son tres. Punto número uno, y esto se puede aplicar a todos los viajes. Intentad compensar el CO2 de vuestros vuelos, ¿vale? Son 10 euros más. Normalmente, yo entiendo que a veces pues te gastas 20 euros en un vuelo y gastarte 10 más es como gastarte un 25, un 30%, un 50% más. Vale la pena, creo que es algo que tendríamos que estar acostumbrados y que incluso las compañías aéreas deberían ya empezar a implementar de manera obligatoria, es decir, que no fuera una opción. Nosotros en Taraná este año ya hemos optado por ahí. Estamos ya apretando muy fuerte por la compensación medioambiental. Es muy complejo hacer un viaje de emisiones de CO2 neutro. Es muy complejo porque hay que calcular muchísimas variables, depende del país, depende del tipo de hotel. Bueno, es muy complicado y la verdad es que desde la casa se está haciendo un trabajo espectacular en este aspecto. Y este año supongo que iremos dando más información sobre ello. Pero bueno, como os decía, lo primero, que me enrollo. eh, Intentar compensar las emisiones de CO2. Creo que es importante y no os va a suponer mucho y la verdad, tened en cuenta que es de lo que más impacto tiene, no en el país que visitamos seguramente, pero en el planeta en general, que es la casa de todos. Punto número dos. Intentad consumir local. ¿Por qué os digo esto? Porque pese a que Venecia sí que tiene, vais a encontrar la mayoría de alojamientos están regentados por italianos. Creo que una buena manera de potenciar la vida normal de la ciudad es ir a estos pequeños alojamientos, salir un poquito de las grandes cadenas. Por supuesto vais a poder encontrar pues Starbucks, Burger King y McDonald's, como en todos lados. Yo no tengo nada en contra de nadie ni de ninguna marca, pero sí que creo que seguramente necesita más apoyo o más ayuda, pues el pequeño tendero que tiene un pequeño restaurante y que os va a cocinar comida local del sitio que la multinacional de la esquina. Es una manera, bueno, pues que consumiendo de esta manera local vais a poder ayudar a la economía de la ciudad y seguir fomentándola. No me atrevo a deciros que no compréis souvenirs, ni que yo sinceramente, a mí no me gustan. ¿Vale? Yo si compro algo normalmente es porque veo pues un artista local, alguna cosa hecha a mano que me hace ilusión y que, ostras, pues me gusta traer la casa del recuerdo, etcétera, etcétera. No soy mucho de souvenirs, la verdad, y no me gusta gastarme el dinero en tonterías o en pongos, como se llaman, para que al final acaben cogiendo polvo por casa o en casa de algún amigo que se la acabe regalando. Y la verdad, no creo que haya que fomentar, esto es una opinión muy personal, pero no creo que haya que fomentar este tipo de negocios. Entiendo que hay mucha gente que se dedica a ello y esto es, bueno, es un problema porque tampoco está claro que no, tampoco estoy abogando por dejar a nadie en el paro, pero a mí, sinceramente, creo que no aportan nada especial a un destino. Principalmente veo de mucho más interés, pues no sé, visitar una exposición. Me encontré, por ejemplo, una exposición que había de una universidad de arte local, que pagabas 1,50 € y podías ver una exposición relacionada con los mapas y los mapas celestes que se habían desarrollado desde Venecia. Estaba todo en italiano, pero bueno, al final lo que estás haciendo es apoyar el trabajo de gente que estudia y trabaja allí. Lo mismo, pues creo que puede ser muy interesante, pues alguien, pues, aunque sean cosas más típicas, ¿vale? Pues un dibujante o un pintor que está haciendo pequeñas ilustraciones, no sé, prefiero consumir este tipo de productos que no aquellos fabricados en masa, personalmente. Lo mismo quería mencionaros con el tema de los alojamientos. Creo que siempre, si os gustan, por supuesto, oye, para gustos los colores, hay grandes cadenas también de alojamientos internacionales que podéis utilizar allí, pero si podéis consumir pues algún tipo o podéis contratar algún tipo de alojamiento más local, regentado por locales, por los propios italianos o por los venecianos, bueno, pues ese dinero sabéis que se va a gastar allí. Es decir, tú vas a pagarlo allí, pero al final se va a revertir después en que hay una actividad y economía dentro de la misma isla, lo que siempre apoyará, bueno, pues a toda esta economía un poquito más circular. Nada más. No hay mucho más que se pueda hacer en una ciudad como Venecia.
intentar alejaros lo máximo posible, si podéis, de la masificación, y creo que visitarla fuera de temporada le hace un favor, ¿vale? ¿Por qué? Porque si la visitáis fuera de temporada también no vais a contribuir en la masificación, y además, pues bueno, vais a ayudar a la gente pues a que se siga ganando la vida el resto del año. Al final, es lo que todos buscamos, creo yo. Todos estamos buscando una autenticidad en los viajes, todos estamos buscando pues sentirnos viajeros, sentirnos exploradores, ver los sitios de manera local y que no hacer la actividad turística. Y bueno, pues muchas veces, haciendo un poquito de recopilación, esto implica también pues visitarla fuera de temporada, visitarla con frío o visitar otras cosas que también valen mucho la pena. Y nada más. Chicos y chicas, pues si os gusta lo que veis, ya sabéis, tengo aquí el banner nuevo que hemos puesto en el canal, y si os gusta, pues por favor, darle al botón de me gusta desde la plataforma en que lo estéis viendo, da igual que sea en formato podcast, vídeo o en Instagram. Si compartís el contenido, pues también me ayudáis un montón a que esto llegue a más gente. Y la semana que viene estoy muy contento porque vamos a empezar ya con esta planificación de viajes en directo que os comentaba. Aún no he decidido a quién voy a escoger, lo voy a hacer un poquito sobre la marcha también, y sobre todo sobre programas que conozco, porque, ostras, he recibido un montón de peticiones. Hay algunos destinos que no conozco y si no lo conozco tampoco os puedo ayudar. Y bueno, por mi parte os dejo aquí. Espero que os haya gustado la charla y que os sea de utilidad. Y nada, como siempre, ya sabéis que cualquier cosa que necesitéis, dudas que tengáis sobre viajes, me podéis contactar tanto en los comentarios de YouTube, de Instagram, como me podéis escribir directamente también, que contestaros siempre. ¿De acuerdo? Un abrazo muy fuerte y nos vemos la semana que viene.